El doctor Eduardo Rodríguez es el investigador responsable de este estudio y María Inés Vázquez acompañándolo como corresponsable de esta investigación. Es un estudio con fondos María Viñas de la ANI y que, como ustedes ven ahí en el título, lo que intenta es abordar el estudio de prácticas pedagógicas y las habilidades profesionales docentes en el marco de las políticas de inclusión educativa en Uruguay, trabajando con escuelas Aprender. Ahora les vamos a contar un poquito más. Integrando este equipo también trabajó con nosotros Fabián Telis, que está haciendo su maestría en el máster en educación, la magíster Cristina Rabasani, que hoy se disculpó de no poder acompañarnos porque tenía otra actividad, la doctora Leticia Croce, que es parte de nuestro equipo de apoyo de secretaría, y el licenciado Álvaro Casas, que hoy también nos está acompañando, que estuvo auxiliándonos en el relevamiento de datos acá en Montevideo. Así que bueno, la idea es que podamos hacer una presentación conjunta con Eduardo. Él estuvo a cargo de la parte más cuantitativa del estudio. Acá intentamos triangular miradas y dialogar un poco entre lo que veíamos desde un lugar y desde otro. Y después haré una breve presentación del abordaje cualitativo y nos interesaría muchísimo después poder abrir un espacio para intercambiar con ustedes. Hay gente muy calificada que nos está acompañando hoy, gente con mucha experiencia, gente que sabe del tema que vamos a abordar, así que bueno, tenemos mucha expectativa de poder intercambiar después con todos ustedes. En realidad son muy poco habituales el tipo de encuentros entre investigadores y es muy bueno tener esta posibilidad de presentar trabajos, resultados, compartir algunos hallazgos y generar espacios que vayan de alguna manera consolidando la comunidad de investigación educativa en Uruguay. Esta es una experiencia que intentó plantearse desde una perspectiva grupal, digamos, un equipo de investigadores. Elegimos como tópico, como tema, centrarnos en la dinámica, la forma de trabajo y los perfiles de los maestros que trabajan en escuelas de contexto crítico, que en realidad en el texto lo llamamos escuelas vulnerabilizadas, de acuerdo a ciertas teorías recientes, en el sentido de que las escuelas están circunstancialmente pasando por situaciones complejas desde el punto de vista social, cultural, político y económico, sobre todo, fundamentalmente, y que este término admite la posibilidad del tránsito y del cambio de una situación muy difícil a una situación de mejora en la escuela, ¿no? Los textos van a estar disponibles en los sitios de la universidad, van a estar a disposición de ustedes para que tengan más información de tipo conceptual, marco teórico, definiciones de términos que tal vez por la apretada síntesis de la exposición tengamos que pasar rápidamente. Pero estamos a las órdenes para aclarar cualquier consulta sobre tanto el marco conceptual del trabajo como la metodología. La presentación está organizada en base a estos 6 ejes, ¿verdad? Objetivos, después desarrollo del enfoque metodológico, el abordaje cuantitativo, el cual me voy a centrar. Después María Inés va a profundizar sobre la mirada cualitativa y un avance en los resultados. Y por último vamos a compartir conclusiones provisorias, como todo trabajo en investigación social, y algunas recomendaciones para el diseño de políticas que queremos compartir con ustedes. Con respecto a los objetivos, sencillamente lo planteamos con el modelo clásico de un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general básicamente es generar conocimiento sobre una experiencia de organización de la escuela muy particular, como es el modelo de las escuelas Aprender, y de alguna manera contribuir con el diseño de
políticas educativas que fortalezcan y que de alguna manera promuevan experiencias de inclusión social y de mejora de los aprendizajes, ¿no? El primer objetivo específico tiene que ver con un aspecto que consideramos particular y original del enfoque, que es identificar habilidades profesionales de los maestros, y incluimos la categoría de nobles y expertos porque, considerando diferentes aportes, algunos de los más importantes son aportes de la doctora Denise Bayán, que es la directora del Instituto de Educación de la Universidad, la categoría de maestros nobles o maestros que inician su carrera profesional y maestros expertos, maestros que tienen un desarrollo más avanzado en su carrera docente. Son dos categorías que explican diferentes formas de trabajo y diferentes impactos y resultados en las escuelas. El segundo objetivo fue categorizar estas habilidades, utilizando como variable de corte el concepto que se había señalado anteriormente, docentes nobles y docentes expertos, y poniendo énfasis en este caso en identificar cuáles son las áreas de perfeccionamiento que se pueden vislumbrar a la luz de los hallazgos de la investigación que estamos realizando, ¿no? Perfeccionamiento, o tal vez deberíamos decir, como lo mencionamos en el informe, desarrollo profesional permanente, que es el término, creo, más adecuado desde el punto de vista teórico, ¿no? El tercer objetivo específico es generar espacios como brindar insumos para la difusión y para la discusión pública en base a evidencias, y de alguna manera fortalecer los espacios de diseño de acciones políticas a nivel macro, micro, o en el nivel que estén actuando aquellos que estén participando de la convocatoria, ¿no? El enfoque metodológico trata de resumir la perspectiva cuantitativa y cualitativa. Entiendo que el gráfico sintetiza aspectos de ubicación geográfica del trabajo. Trabajamos con 4 departamentos: Artigas, Salto, Canelones y Montevideo, que fueron seleccionados en base a un criterio teórico que es el siguiente: identificamos los departamentos que tienen mayor porcentaje de escuelas en contexto crítico, escuelas a aprender, que son estos 4. Simultáneamente fuimos discutiendo con el equipo el abordaje cuantitativo y cualitativo, y elaboramos un abordaje en fases, ¿verdad?, y en etapas. En la fase 1 preferimos y decidimos optar por la encuesta a maestros, o sea, nuestra unidad de análisis ahí fue los maestros de estos 4 departamentos. Ahí están identificadas el número de escuelas y la cantidad de encuestas efectivamente realizadas en cada departamento, que fueron 147, como lo voy a indicar más adelante. En la fase 2 decidimos profundizar en el aspecto cualitativo. Ahí trabajamos con varias técnicas: entrevista en profundidad, análisis de contenido de proyectos, observación en las 4 escuelas, y sobre esa fase va a profundizar María Inés en unos minutos. Y por último, en la fase 3, consideramos relevante para el enfoque que estábamos desarrollando por el equipo de investigación, no generar conocimiento per se, como muchas veces se hace en la investigación tradicional, sino tratar de generar conocimiento y ponerlo a consideración de los participantes. A esta instancia la llamamos fase 3 y organizamos talleres de reflexión y de discusión con los propios maestros, directores e inspectores. Organizamos 2 talleres, uno en Artigas, con la participación de inspectoras, directores y maestros, más de 30 personas, y un taller en Montevideo con la participación de directores, maestros de Canelones y Montevideo. Algunos de los datos que podemos señalar desde el abordaje cuantitativo: este cuadro simplifica la cantidad de escuelas, lo que sería el universo de análisis, para decirlo técnicamente. El universo teórico identificado fue 192 casos, la totalidad de maestros en estas 10 escuelas, y el universo definitivo, o sea, aquel que contestó a la encuesta, fueron 147 maestros.
El perfil sociodemográfico ocupa un lugar, digamos, dentro de la teoría del cambio educativo importante, en el sentido que podemos identificar en este perfil algunas variables y factores que pueden incidir en las prácticas profesionales de los maestros. En este caso, identificamos que el 54% de los maestros eran efectivos al momento de la encuesta y que con respecto al trabajo escolar, antes que leer, prefiero leer la tabla porque tengo ya la disciplina de leer tablas. Con respecto a el trabajo escolar, en uno o más centros, identificamos que el 20% trabaja en más de un centro. Estas cuestiones, el 20% en el promedio de la ANEP. En el caso de nuestra investigación era del 32%. Estas variables o factores consideramos que pueden oficiar de factores que inciden en el trabajo escolar. Por un lado, la efectividad es un factor importante porque los interinos tienden a movilizarse y a rotar más. Y por otro lado, la concentración en un centro, ¿verdad? Porque el multiempleo en diferentes centros genera como barreras, digamos, o no posibilita profundizar en un único proyecto, sino que los docentes están trabajando simultáneamente en más de un centro. Preguntamos la edad de los maestros y descubrimos que está, digamos, un poco por debajo de la edad promedio de los maestros de todo el Uruguay, según el censo de la ANEP, que están en torno a los 40 años. Y en nuestro caso, los maestros de las escuelas Aprender encuestados y encuestadas, ¿verdad?, tienen 37 años de promedio de edad, son un poco más jóvenes. ¿Tá? El dato podría indicar de que hay una relación entre edad y contexto de trabajo. Y si esto fuera así, sería una mala noticia, si se quiere, para nosotros, porque no podemos concentrar a los maestros jóvenes en las escuelas que tienen más dificultades, ¿verdad?, y que tienen más problemas para el desarrollo de la profesión. Los datos estarían como abriendo esta hipótesis para seguirla profundizando en otros estudios, ¿no? Recordemos que tenemos solo 147 casos en esta investigación. Le preguntamos a los maestros la antigüedad que tenían como docente, y el promedio fue 11 años, ¿verdad? Y la antigüedad en las escuelas Aprender, el promedio fue 6 años, y la antigüedad en la escuela que fue encuestado, y el promedio fue menos, fue 3 años. Esta es una forma indirecta para medir la rotación y la movilidad que tienen los maestros. 2 o 3 preguntas que sencillamente se pueden introducir en un cuestionario. Uno puede decir que si la antigüedad como maestro es mayor que la antigüedad en las escuelas Aprender y que la antigüedad en la escuela que fue encuestado es menor que la antigüedad en la escuela Aprender, quiere decir que los maestros están permanentemente cambiando de contexto, sea entre escuelas Aprender o entre escuelas Aprender y escuelas comunes. Esto está cambiando en el sentido de que se introduce en la práctica, esto va a surgir más adelante en el informe, en la práctica de magisterio, se introduce como obligatorio realizar la práctica de cuarto año en las escuelas Aprender. Pero esta es una innovación muy reciente para primaria. Tiene 1 año y algo, creo que 2 años, es 2011. Pero hasta 2011, que esta disposición reglamentaria no existía, las prácticas de los maestros eran preferentemente realizadas en escuelas comunes. Y esto no es un dato menor, porque implica una experiencia en el tramo de formación que está distante del contexto crítico que caracteriza a las escuelas Aprender. Tipo de centro de práctica docente, lo que me refería recién, de los docentes según tipo de centro en el que realizó la práctica docente. Los docentes encuestados, ¿verdad? El 69% realizó su práctica en escuela común, el 21% en la escuela Aprender y el 10% en escuelas de tiempo completo. Tipo de centro de primera experiencia docente, o sea, la experiencia docente del futuro maestro, ¿no? La práctica, el 59% en la escuela común, el 37% en la escuela Aprender. Esto quiere decir que ya se ven indicios de la disposición de hacer la práctica en escuelas Aprender desde cuarto año, ¿no?
y el 6% en otra escuela. Quiero comentarles un poco en términos de la satisfacción profesional de los maestros, cuáles son algunos de los hallazgos, ¿va? No sé si se llega a visualizar desde el fondo cuáles son las variables más fuertes acá, que son los 4 círculos, ¿tá? El primer círculo es vínculo con los alumnos, vínculo afectivo con los alumnos, 91%, ¿tá? Que quiere decir el total de acuerdo que hay, el 92% del total de maestros está de acuerdo con que esta dimensión produce satisfacción, digamos, para el desarrollo profesional. Estar cerca de los estudiantes, la expresión dice vínculo afectivo con los alumnos, ¿tá? La afectividad va a aparecer varias veces en este informe porque consideramos que es un aspecto importante en términos del desarrollo de ciertas capacidades afectivas, ¿verdad? Y después se discute un poco en el informe y lo podemos discutir acá, en qué medida hay ciertas capacidades afectivas o competencias que tienen que ver con la afectividad, que son muy importantes para desarrollar en las prácticas docentes en general y en magisterio también, obviamente, pero también en educación media, en cualquier práctica docente, ¿no? ¿Cuáles son las 3 dimensiones que los maestros se sienten menos satisfechos, ¿verdad? El polo opuesto. La primera es, se sienten menos satisfechos con el nivel de aprendizaje de los alumnos, ¿ah? O sea, aquí vemos que hay un fuerte compromiso afectivo, digamos, porque se sienten identificados con el trabajo en las escuelas Aprender, y esto sale en esta y en otras gráficas, ¿ah? Pero no se sienten satisfechos con el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Este es el último, 40% se siente, o sea que el 60%, el restante, no estaría satisfecho con este aspecto del trabajo docente, ¿no? Tampoco se siente satisfechos, ese 42%, con el contenido, con el contexto social, es decir, eligen la opción, algunos por vocación y otros eligen por las propias condiciones de la elección docente y el inicio de la carrera, del trabajo en las escuelas Aprender, pero no se manifiestan conforme con el contexto, o sea, quieren de alguna manera modificar ese contexto. Vamos a ver después en qué medida esta variable es determinante o no determinante de los aprendizajes, ¿ah? La buena noticia es que los maestros creen que no es determinante para los aprendizajes. Eso es una buena noticia. O sea que hay expectativas con respecto a que es posible aprender independientemente del contexto. Pero eso no implica que no sean críticos con respecto a lo que caracteriza el trabajo en la escuela Aprender, ¿verdad? Y el tercer eje es el estatus de la profesión docente. O sea que hay 46%, 46,2% de los maestros están de acuerdo con que el estatus de alguna manera produce satisfacción. O sea que la mayoría, que es la diferencia 100, está en desacuerdo. Esto ya es muy conocido por todos los que trabajamos en educación, que hay una crítica o de alguna manera alguna puesta en el centro de la acción docente por toda la sociedad, y que esto genera en muchos casos una crisis de identidad profesional, ¿verdad? Porque la legitimidad que históricamente teníamos los docentes la hemos perdido. Y me incluyo ahí, no salgo del objeto de estudio para separarme de él, me quedo adentro. Segundo gráfico que resume, que traté de encontrar algunos que fueran de fuerte impacto, es, nosotros nos preguntamos sobre qué acuerdan los docentes cuando trabajan en una escuela Aprender. Es decir, el concepto de comunidad escolar está presente en esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué acuerdo? Entonces le dimos una gama de posibilidades a los maestros y le preguntamos sobre qué hay acuerdos en esa comunidad educativa, ¿ah? Y en general, los ítems de acá están marcando los acuerdos, que 77% está de acuerdo con el tipo de apoyo de los alumnos, el 75% está de acuerdo con criterios para determinar la promoción y repetición de grado, y comienza a descender, vemos una pendiente ahí en la gráfica.
aspectos que están al final o las variables que están al final estarían indicando aquellos aspectos o dimensiones del trabajo escolar que generan más debate o en consecuencia menos acuerdos entre los maestros. Y esto va a aparecer en esta también y en otras gráficas. Si lo leemos de derecha a izquierda, el problema que los maestros ven que no hay acuerdo y que después va a aparecer en varias otras medidas con otros recursos de investigación que aplicamos, incluso también con las entrevistas, es con el trabajo domiciliario. ¿Ah? Esto genera una tensión en la comunidad docente. No hay acuerdos con respecto a cómo trabajar en torno a los deberes, para decirlo sencillamente. ¿Ah? Y esto está relacionado tal vez con otras variables que aquí aparecen. Por ejemplo, la anterior a esa que genera distorsión es actitud y formas del trato del maestro con los alumnos. Cómo tratar a los alumnos en un contexto de alta complejidad como es una escuela aprender, ¿verdad? El tercer factor es trabajar con las familias. Aparece reiteradamente como un desafío para los maestros. No hay acuerdo y después cuando le preguntamos qué aspectos sugieren incluir como una competencia a desarrollar y a formarse, aparece el trabajo de las familias reiteradamente. La utilización de las TIC genera también cierta tensión al interior de la escuela, ¿verdad? El 60% afirma de que hay acuerdo en la comunidad y el resto dice lo contrario. También preguntamos si hay acuerdo entre docentes y directores, que aquí debe haber directores o exdirectores, ¿verdad? En el sentido que permite mirar la realidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Es decir, preguntarle a los maestros si ellos visualizan que hay integración en torno a un proyecto escolar. ¿Ah? Le preguntamos si hay acuerdo sobre estas dimensiones entre docentes y dirección. Y comprobamos, aquí tal vez tenga que resumir bastante los hallazgos, de que hay algunas dimensiones que generan tensión, que hay más acuerdo entre maestros que entre maestros y directores, que generan tensión a la interna, digamos, de la escuela. Nuevamente aparece, cuando preguntamos si hay acuerdo entre docentes y directores, si miramos de derecha a izquierda, el tema que menos acuerdo tiene es criterios con el trabajo domiciliario. Nuevamente, o sea que aquí estaría indicando no solo al interior de la comunidad de maestros, sino maestros, incluido equipo de dirección, en el sentido amplio, no solo el director, visualizan como un problema a resolver, porque afecta la dinámica del trabajo escolar, cómo incluir el trabajo domiciliario, cómo evaluar, cómo corregir, etcétera, etcétera. Aparece las TIC nuevamente, y aparece el trabajo con las familias nuevamente, y aparece la actitud y formas del trato con los alumnos. Esta variable, digamos, o dimensión de la realidad tiene que ver también con situaciones vinculadas con los estudiantes, ¿verdad? El trato con los alumnos en el sentido amplio, no solo con el alumno en términos de relación pedagógica o de enseñanza-aprendizaje, sino el trato con alumnos con perfiles, digamos, muy particulares, ¿verdad? En términos de, estoy pensando en situaciones de problemas de violencia, de bullying, de burla o de violencia física entre alumnos, ¿verdad? Esto genera un desafío muy importante que los maestros tienen que enfrentar. Si le preguntamos ahora de forma discriminada, ¿no?, a los maestros que tienen menos experiencia docente, llamados maestros nobles, ¿verdad?, que es el gráfico de arriba, maestros que pertenecen a la primera etapa de desarrollo profesional, sobre el grado de dificultad que presentan un conjunto de dimensiones, ¿verdad? Y hacemos la misma pregunta a maestros que tienen por lo menos 8 para arriba, hicimos el corte en los 6, 7 años, ¿ah?
7 y más años de experiencia profesional, podemos ver de forma comparada, relativamente rápida, cuáles son estos aspectos de la interna escolar que generan más dificultades. El primero, que tiene por lejos el primer lugar de preocupación en los dos tipos de perfiles, es el tiempo para la corrección. Quiero decir que los estudios desde la mirada global que utilizamos para apoyar estas miradas fueron básicamente tres. Consideramos el estudio de IIPI-UNESCO del año 2003, que es un trabajo, digamos, un antecedente de investigación muy importante que hay que tener en cuenta, porque es la primera vez que se hace un estudio a gran escala de los maestros y profesores del Uruguay, con una muestra de más de 3.000 casos. Después consideramos el censo de la ANEP del año 2007. Después el trabajo de María Esther Mancebo del año 2011 sobre las escuelas a aprender. Y por último, nuestra investigación. Nosotros lo que hicimos fue entrecruzar los hallazgos para ver si descubríamos estabilidad en el tiempo y si había patrones, digamos, de comportamiento. Y efectivamente los hay. Este es uno. Esto ya es un problema que tiene más de 15 años en Uruguay. Entonces, estaríamos diciendo con esto que implica que es un desafío muy grande para asumir, porque no se ha logrado encontrar todavía una solución. Tal vez tenga que ver con el contrato docente, podría ser una hipótesis, con el perfil del cargo de los maestros, ¿verdad? Pero este es uno, o sea, el tiempo disponible para corregir. Los maestros coinciden, sean novatos o sean experimentados, de que es un problema muy importante. Incluso el tiempo disponible para las propias tareas que ellos proponen, ¿verdad? Como segundo elemento. Aparece más jerarquizado que con respecto a los estudios anteriores, por ejemplo el de Mancebo, porque el trabajo de ANEP, el trabajo de UNESCO 2003 y el censo ANEP no consideró la temática del bullying o la intimidación, burla o abuso verbal entre estudiantes, pero sí fue considerado en el estudio de Mancebo. Aparece más acentuado en nuestra investigación. Acá un 17% de los maestros dice que es un problema grave para ellos. ¿Ah? Encontramos como temas nuevos, como emergentes, si miramos esta gráfica, el 18% de los maestros con más experiencia profesional señala que no está conforme con la disponibilidad de ámbitos de asesoramiento. ¿Verdad? Y esto habría que profundizar un poco más después desde lo cualitativo, cómo se pueden generar, potenciar los ya existentes. ¿Verdad? Tal vez no estén reclamando ámbitos tradicionales de asesoramiento. Creemos, y aparece al final del informe, que se podría potenciar el ámbito de las reuniones de coordinación mensual que tienen las escuelas a aprender entre maestros y directores e inspectores, ¿ah? Y que esto podría ser tal vez potenciando este espacio, ¿verdad?, una estrategia para solucionar esta demanda. Aparece el tema de la XO, pero no como problema grave, no aparece, digamos, ni en primero ni en segundo lugar, aparece por allá en tercer lugar. Incorporar la XO al trabajo en clase para los maestros experimentados es el 16%, un problema grave, y para los maestros jóvenes el 10%. Después vamos a afinar esto con otras lecturas, porque tratamos de ver la diferencia entre incorporar la XO y dominar la XO como recurso didáctico, que hay una diferencia. Y ahí los porcentajes pueden variar un poco. Bueno, el tema de las competencias, nosotros, a partir de una lectura de los autores clásicos como Perrenú, ¿verdad? Algunos autores más contemporáneos, Tobón, mexicano. Llevo 25, gracias. O 20. Voy a resumir lo de las competencias. Es un tema apasionante ¿verdad? Nosotros tratamos de cruzar tres conceptos: competencia, habilidad
y capacidad. No quiero olvidarme de los aportes de Denis Bayán, que trabaja más el concepto de capacidad. Y de la lectura de estos autores resumimos y identificamos, ¿verdad?, 26 competencias / habilidades, y están acá. Lo que hicimos fue preguntarles a los maestros si las aceptaban como una competencia a desarrollar, desde el punto de vista más declarativo, y después lo que hicimos fue preguntarle si realmente la estaban aplicando, si consideraban que existía alguna dificultad para aplicar esa competencia. Hicimos ese juego, digamos, entre aceptar una competencia y preguntarle si la aplica y si tiene dificultades para aplicarla. De esas 26, si resumo, encontramos, la línea roja marca los maestros más experimentados, el azul son los nobles. Encontramos que cuando le planteamos la flexibilidad como una competencia que tiene que ver con la capacidad de adaptar el currículum, con la capacidad de entender procesos complejos, etcétera, etcétera, no aparece jerarquizada, y tal vez porque son jóvenes y porque están recién formándose como maestros, por los novatos. O sea, solo el 70% dijo que la flexibilidad es una competencia válida para desarrollar en las escuelas aprender. El concepto de formación de subjetividades, tal como lo propone Denis Bayán, es decir, como una dimensión que tiene que ver con una actuación integral del maestro que trata de relacionar conceptos en un proceso de formación de subjetividades de otros, ¿verdad?, de los estudiantes. No es jerarquizado como una competencia importante en general, pero sobre todo por los más jóvenes, tal vez porque están participando en procesos recientes de formación. Tal vez este gráfico logre simplificar la idea. Traté acá de representar las competencias que tienen más aceptación y menor dificultad según los propios maestros. Y la agrupé en ese cuadrante, ¿verdad? Y ahí pueden observarse competencias vinculadas con el campo cognitivo y unas cuantas, habría que marcarlas, tal vez quedaría mejor, María Inés, para el próximo, para cerrar el informe final, ponerle algún indicador. Bueno, esta es competencia del campo cognitivo, competencia del campo más afectivo vincular. ¿Ah? Son la mayoría que están en el cuadrante superior a la derecha. Lo interesante es ver aquellas que son aceptadas y tienen dificultad de implementación según los maestros, que es el grupo que está allá a la derecha, en el cuadrante de la izquierda, perdón. Son aceptadas, pero tienen dificultades, es decir, no logran promover esas competencias. Y ahí podemos identificar como competencias cognitivas, 3, de las 4, 3 son cognitivas. Estrategias pedagógicas, resolución de conflictos y participación en comunidades de aprendizaje. Y una es la motivación. Le llamamos a ese grupito prioridad para políticas de formación. Apuntar hacia esas 4 competencias. Y en este cuadrante, al final, donde me faltó acá el signo de menos, que se cortó, ubicamos las competencias que tienen menos aceptación, ¿verdad? Porque cuando le preguntamos aceptación, las ubicamos en la línea de más a menos, estas son las que tienen menos, y las que tienen más dificultad. Y acá las identificamos como núcleo duro, ¿no? Aquellas que generan más desafíos para la política de formación. Ahí tenemos investigación, formadores de subjetividades, liderazgo, que parece ser un tema que debería estar incluido más y capaz que de otra manera, porque el liderazgo se trabaja en el centro de formación, y el dominio de las TIC y el dominio de las XO. Desde la mirada más cualitativa o situada, como me gusta más decir, estos estudios siempre están sesgados por la mirada de quien investiga y entonces explicitar 2 sesgos claros que tiene el estudio, ¿no?
Uno es mi formación o mi preocupación de entender o de tratar de aprender aspectos de los escenarios donde estas prácticas se realizan. Y por lo tanto, tomar el escenario de cada uno de estos 10 centros como bueno, un espacio especial y único desde el cual pasan cosas. Entonces la mirada se enfocó un poco desde ese lugar. Y por el otro lado, otra preocupación que desde hace algunos años tengo es buscar una metodología que nos ayude a sistematizar y a analizar cultura organizacional, porque hablamos de cultura con mucha liviandad, hablamos de cultura colaborativa, cultura refractaria, cultura participativa, pero cuando uno va a tratar de identificar cuáles son las metodologías que se usan para registrar cultura y para analizar cultura, no resulta fácil encontrarla. Entonces, bueno, hay ahí unos mecanismos que venimos usando hace algunos años y tratando de perfeccionar, y también los hemos aplicado en este estudio con el propósito de seguir aprendiendo. Entonces, decir simplemente que desde una mirada situada, donde se trabajó con 10 instituciones, no podemos hacer generalizaciones, simplemente aportar algunos conceptos de lo que vemos en los escenarios en los que estuvimos, que puedan complementar una mirada más general como la que acaba de presentar Eduardo. Trabajamos con 22 entrevistas, de las cuales 20 fueron en profundidad, con un guión que se armó común para poderlo aplicar en las 10 escuelas. Se hizo análisis documental de los proyectos institucionales, y ahora vamos a decir por qué tomamos los proyectos para analizar. Y se hicieron registros de observación en esas visitas en las que se hizo relevamiento de información del resto de las técnicas. Si yo tuviera que empezar resumiendo algo de la primera impresión que da el estudio, genera un enorme respeto por los profesionales que trabajan en estas instituciones, la verdad. Cuando uno analiza los registros, cuando uno analiza las entrevistas, cuando se profundiza en las anécdotas del día a día, francamente las situaciones que abordan son complejas. Y bueno, en el día a día hay una parte que está prevista y seguramente hay una parte de incertidumbre que, bueno, que es lo que ese día les plantea. Trabajé con 3 niveles de análisis, uno que yo llamaría más general, donde se hizo el análisis de los proyectos y de la documentación base de las escuelas Aprender. En la documentación base, el modelo Escuela Aprender es un modelo muy ambicioso como modelo. Lo que se quiere lograr desde ahí es mucha cosa, con una población de la que partimos sabiendo que es una población de alta complejidad. Y básicamente, analizando la documentación de base, hay 3 aspectos que desde ahí se jerarquizan. Uno es el proyecto institucional asociado a Aprender, que se relaciona o no con otros proyectos que ya tiene la institución. Otro son los espacios de diálogo, como que se le da mucho valor desde el modelo a que los profesores puedan trabajar conjuntamente y que puedan dialogar. Y otra son las alternativas de desarrollo profesional, que esta es la que vimos como más debilitada, porque si bien está en la teoría, este conjunto de maestros trabaja desde la garra charrúa, ¿no? Que tenemos acá en Uruguay. Hay formación, vienen con su formación, tienen sus capacitaciones específicas, pero hay momentos en que uno leyendo los relatos siente que la realidad los desborda. Lo que ven y lo que tienen que enfrentar va bastante más allá gracias, de lo que las herramientas con las que cuentan, ¿no? Entonces, nosotros desde la mirada cualitativa es como si uno tiene el microscopio y le cambia el lente y mira una misma realidad con otra lente. Entonces, desde acá vimos cosas que probablemente, desde situaciones muy concretas, trabajamos con 20 entrevistas, solamente 10 noveles, solamente 10 expertos,
Pero desde acá vimos cosas que tal vez desde la mirada más global se ven desde otra perspectiva. Nosotros vimos equipos relativamente estables desde el espíritu de quienes contestaban. Nos interesa mucho, y es parte del abordaje que hacemos, trabajar con las representaciones de los actores que participan de estas ideas. ¿Por qué con las representaciones? Bueno, porque teóricamente creemos que esto del cambio de la cultura se cambia si cambiamos las representaciones, el sentir, el pensar, el percibir de quienes participan. Si no cambiamos eso, la cultura no cambia. Entonces, nos parece que es un lugar de ingreso a entender la cultura como para identificar aspectos que también deberían ser trabajados desde las políticas. Y esto, por lo menos en el análisis documental que hacemos en relación a este tema y a otros que abordamos, nos damos cuenta que es como un aspecto que normalmente no es atendido, el tratar de entender qué es lo que la gente está pensando, sintiendo y entendiendo de lo que está haciendo. Porque ahí está el nudo que arraiga con la cultura de cada institución. Nosotros lo que vimos realmente desde una mirada situada fue bastante auspicioso, porque a pesar de las dificultades en las que trabajan, vimos gente sintiéndose integrantes de equipos. Y eso es un valor agregado muy importante para sacar una propuesta, aprender o cualquier otra adelante. Los edificios, hay una preocupación por acondicionarlos y tenerlos preparados para generar un espacio agradable, confortable, que pueda integrar, que pueda recibir, que pueda compartir. Vimos esa preocupación en todas las escuelas, unas con más recursos, otras tal vez no con tantos, pero en todos los casos hay como una intención de que la casa, escuela, se vea linda y sea agradable. También nos pareció importante esta visión positiva de los maestros en general hacia la tarea que están realizando, más allá de lo complejo de situaciones que enfrentan y que también lo plantean, ¿no? Algunas anécdotas bastante fuertes. Coincidiendo con lo que planteaba Eduardo desde una mirada más global, también vemos que los maestros jóvenes están más preocupados por llevar adelante bien las estrategias pedagógicas con las que vienen para que eso dé resultado y para que se puedan acercar a estos niños que no son el niño estándar, sino que hay situaciones de vida, algunas bastante complicadas, y que el maestro experto apuesta más a la empatía, a la motivación. Y eso lo analizamos bastante y lo veíamos o lo pensábamos como, bueno, una puerta de entrada para generar el vínculo pedagógico, ¿no? Primero, el afecto, el que el niño pueda bajar esas barreras, el que el niño pueda confiar, el que el niño pueda creer, el que el niño pueda salir de círculos familiares, algunas historias bastante complicadas, como para generar ese puente que luego permite el aprendizaje. Entonces, cuando desde la mirada macro aparece la preocupación por los deberes, desde la mirada micro lo que interpretábamos era de que, bueno, el problema es el deber, pero va más allá. El problema es cómo vincularse con la casa, con la familia, cómo lograr el apoyo de esos referentes familiares que son los que están sosteniendo este vínculo de la escuela con el afuera, ¿no? Y donde también veíamos una mayor preocupación de estrategias a llevar adelante. Acá hay como un vacío están los maestros comunitarios, hay otros apoyos, no funcionan igual en todas las escuelas. Esto también tiene que ver con una expertise de estos maestros comunitarios, unos más, otros menos. Queda muy en lo personal. Son apoyos muy específicos y muy bien pensados desde el modelo, pero quedan librados muy al perfil personal de quienes lo llevan adelante. Y esto es como un aspecto a revisar, como para tenerlo presente. Un segundo nivel de análisis, acá intentamos empezar a introducirnos en la cultura, es un modelo que usamos en el máster, así que quienes
son compañeros de trayecto en el máster, lo conocen, es el iceberg de Vandenberg, que simplemente plantea distintos niveles de análisis del discurso en relación a lo que pueden ser los aspectos de cultura. Hay uno más superficial que tiene que ver con los actos, con los aspectos más evidentes que tienen que ver con la norma, con los comportamientos, cómo se organizan los espacios, etcétera, etcétera. Un segundo nivel de valores, los principios que rigen las prácticas. ¿Qué es importante en esta escuela? Que lleguen en hora, que estén bien vestidos, que el maestro los quiere y los abrace, que tengan ganas de aprender, que puedan jugar, que todos se puedan reír, que se quieran, que conversen. ¿Cuáles son los principios en cada uno de estos lugares? Y en tercer lugar, los supuestos de base, que viene a ser de alguna forma esto de la representación, es cómo se entiende lo que se está haciendo acá. ¿Cuáles son los grandes mandatos? Tenerlos adentro y que no salgan, que no se vayan para afuera. Es mejor que estén acá adentro haciendo nada que afuera en la calle. Acá los tenemos que querer y ellos tienen que aprender a querer el aprendizaje y el saber. Los tenemos que enseñar a que se respeten y a que se quieran ellos mismos y a que tengan un proyecto de vida. O lo que tienen que aprender es la tabla, porque entonces así van a poder pasar al año que sigue. ¿Cuáles son estos mandatos en cada uno de estos lugares? Y desde acá, haciendo un resumen grande, así muy, muy general, lo que vemos es que hay una visión compartida en cuanto al proceso de inclusión, y esto nos pareció que más allá de las dificultades, estos maestros hay sintonía, reconociendo sus dificultades, reconociendo sus distintas percepciones, hay sintonía, y eso nos pareció muy importante. En cuanto a los aspectos del modelo, de aquel documento de base, vemos que tanto la visión de modelo de Escuela Aprender como las características de los centros Aprender también están bastante consolidados. No vimos así el tema de los proyectos. Si uno lo conversa con los maestros, ahí está en el discurso el tema del proyecto y la importancia del proyecto. Pero si uno toma el proyecto como instrumento de trabajo colectivo, de gestión, hicimos análisis de todos los proyectos y tienen muchas disfuncionalidades el proyecto en sí mismo, metodológicamente, en cuanto a actualización, en cuanto a registros. Después en los talleres que hicimos en noviembre aparecieron otras cosas, como diciendo, bueno, sí, hacemos cosas pero no quedan registradas, no quedan actualizadas, como que se hace mucho más de lo que se dice ahí que se hace, y tal vez esa es la disfuncionalidad que uno ve entre lo que esa herramienta significa en la práctica y lo que uno objetivamente desde afuera mira y ve. Lo que uno objetivamente desde afuera mira y ve es que el instrumento tal cual hoy está diseñado de poco sirve, más que como cumplir con un requisito. Se le da un enorme valor a los espacios de coordinación, si bien en todos los casos había acuerdo de que son escasos y que necesitan más tiempo, que el tiempo no les da, que tienen que estar coordinando en corredores o en momentos fuera de ese espacio mensual, que además hace muchas veces que se dilate una decisión que a veces es importante. Y lo mismo sucede con los equipos multidisciplinarios. Y con la escuela o el modelo Escuela Aprender, creo que pasa lo mismo que con cualquier modelo dentro de la educación cuando lo queremos generalizar. Una cosa es el modelo cuando lo pensamos inicialmente y otra cuando lo queremos empezar a extender. Cuando lo empezamos a extender, lo empezamos a recortar, porque hay un tema de costos asociado que hace que tengamos que empezar a recortar cosas. Por ejemplo, los equipos multidisciplinarios ya no son para todas las escuelas, sino que hay que compartirlos. Bueno, esto para las personas con las que estuvimos trabajando en las entrevistas en profundidad es un problema, y un problema serio, porque los maestros plantean no tener capacidad de resolver situaciones complejas sin ese apoyo directo, y bueno, y lo tienen que hacer, porque a veces el apoyo directo llega tarde o llega en un momento que no es en el que lo necesitan. Bueno, y último nivel de análisis, acá usamos un modelo que es de análisis de discurso, es un modelo de Spradley, que lo que hace es define taxonomías de análisis en el discurso, y esto permite ir encontrando como
un hilo argumental. Tiene que ver con las representaciones, no me voy a detener en esto, pero básicamente desde esta mirada no encontramos diferencias significativas en las representaciones que noveles y expertos tienen en relación a la escuela aprender y a su tarea en estos procesos de inclusión. Tanto unos como otros tienen una visión positiva sobre la posibilidad de hacer cosas, reconociendo, por supuesto, sus grandes dificultades, ¿no? Bueno, y lo que decíamos hoy, ¿no? Se rescata en lo cognitivo el saber. En cuanto a habilidades asociadas, básicamente desde los noveles aparece el tema de la planificación, el tener actividades previstas, el trabajo en equipo. Y desde lo motivacional, el poder escuchar, el generar confianza y seguridad. Esto apareció mucho, lo de la confianza, ¿no? Generar confianza en el otro, generar confianza en el niño, generar confianza en la familia. Esto apareció muy fuerte. Bueno, y en cuanto a las debilidades, lo que decíamos antes, ¿no? El no tener una formación específica para encarar situaciones de abandono, situaciones críticas, que bueno, no viene al caso empezarlas a detallar ahora, pero situaciones realmente críticas para las cuales un maestro no tiene formación específica. Bueno, conclusiones 1. El promedio de edad es de 37 años. El análisis de este indicador, según la experiencia docente, indica que la existencia de un elevado nivel de movilidad entre escuelas, multiempleo docente y rotación. Es como una síntesis apretada de lo dicho hoy con la lectura de la tabla, ¿no? La 2, con respecto al ingreso a la carrera docente, el relevamiento constató que solo el 21% de los docentes encuestados realizó su práctica docente en escuelas a aprender, ¿ah? Y esto está mejorando a partir de la disposición que yo les comentaba al principio, y que 1 de cada 3 docentes tuvo su primera experiencia como maestro en escuelas de este perfil sociocultural crítico. O sea que la gran mayoría empieza dando clase en una escuela común. Las evidencias indican que los docentes encuestados se identifican 3 dimensiones con respecto de alto nivel de satisfacción profesional. El vínculo, nuevamente lo que señalaba María Inés, el clima, están identificados con el clima de trabajo como fuente de satisfacción y el trabajo con los colegas. En el otro extremo se sienten insatisfechos con las tres dimensiones que hoy les mencionaba. El estatus profesional, están de alguna manera sintiendo esa imagen social que tenemos los profesores hoy día, de bajo estatus sería, ¿no? El contexto donde trabajan, a pesar de elegir, optar para trabajar ahí, manifiestan que quisieran que sea otro, cambiarlo, digamos, no irse a otro, sino cambiarlo, y el nivel de aprendizaje logrado en sus alumnos. ¿Ah? Aspiran a que aprendan más, pero hay expectativas relativamente bajas en la mayoría de los maestros con respecto a el aprendizaje de sus estudiantes. La mitad de las opiniones relevadas manifiestan un alto nivel de acuerdo con respecto al plan Ceibal, ha logrado avances en términos de inclusión. Aquí no decimos nada con respecto al uso de la XO como recurso didáctico, que es otro tema. Existen altos niveles de acuerdo declarativo en las comunidades docentes con respecto al tipo de apoyo a los alumnos con riesgo de repetición, los criterios para la promoción y pasaje de grado, los criterios de evaluación de los alumnos, el perfil de egreso y la implementación de estrategias. En cambio, surgen 2 temas con menores niveles de acuerdo: actitud y trato del maestro con los alumnos y fundamentalmente discrepancias con respecto a los criterios, o sea, hay debate y discusión con respecto a los criterios para organizar y planificar el trabajo domiciliario, que no es solo los deberes, como bien decía María Inés, implica algo mucho más complejo, trabajo domiciliario. Existen 2 tipos de situaciones que dificultan el trabajo en la escuela: la necesidad y reclamo de disponer de mayor tiempo para corregir y mayor tiempo para el desarrollo de las tareas que los propios docentes proponen. Prácticamente ningún maestro con menos de 5 años de antigüedad, o sea, de los noveles, identifica como problema la falta de definición y objetivos claros sobre lo que hay que hacer. Hoy pasé bastante rápido sobre esta transparencia. Le preguntamos si la definición y objetivos claros sobre lo que hay que hacer es una dificultad o no. Nos sorprendió encontrar que
ningún maestro joven encuentra esto como una dificultad, pero sí lo encuentra un grupo de maestros experimentados. Tal vez la multiplicidad de programas que se superponen en las escuelas al aprender genere dificultades para identificar definiciones y objetivos claros en las prácticas. Es una hipótesis, ¿verdad? Algo similar ocurre con la incorporación de las computadoras XO al trabajo pedagógico. El 10% de los maestros más novatos la visualizan como una dificultad grave, mientras que el porcentaje sube al 16% entre sus colegas de mayor experiencia. ¿Ah? Por último, 1 cada 7 docentes, en torno al 15%, reclama la creación de más espacios de asesoramiento y supervisión. Un porcentaje similar de docentes señala que la intimidación, burla o abuso verbal entre los alumnos es una dificultad grave, lo que yo les comentaba hoy al principio. Con respecto a las dificultades en la implementación y desarrollo de cada una de las competencias y habilidades consideradas, aquel cuadro con cuadrantes que pasé un poco rápido, el reglamento constató que la disposición hacia la capacitación continua, la investigación, la formación de subjetividades, el liderazgo, el dominio de las TIC y el dominio de las XO son las habilidades y competencias con mayores niveles de dificultad para su inclusión en las prácticas pedagógicas y que por lo tanto reclaman a corto plazo ser incluidas en políticas de formación. Los datos con respecto a lo que demandan los profesores, los datos confirman cierta estabilidad en la valoración de los maestros consultados con respecto al grado de suficiencia de la formación actual. Le preguntamos si estaban conformes con respecto a la formación recibida. Esa gráfica no quedó en la presentación. El 60%, 6 de cada 10 maestros se manifiestan conformes con la formación recibida. Este porcentaje tiene estabilidad estructural, digamos. En los últimos 20 años todos los trabajos señalan lo mismo. O sea que hay 4 de cada 10 maestros manifiestan que algún tipo de reserva o crítica o necesidad de complementar la formación con nuevos contenidos. Algo aparece más adelante. Los reclamos y demandas más significativas son las relacionadas con la necesidad de participar en cursos de formación en didáctica para el trabajo en contextos vulnerables, o sea, didáctica específica para el trabajo en contextos vulnerables. Con respecto a la formación inicial recibida, la mayoría de las demandas se concentran en los maestros que tienen menos de 5 años, los más novatos, quienes reclaman más formación en estrategias pedagógicas efectivas, si bien lo visualizan como una competencia, reclaman más formación, reclaman más herramientas para el trabajo en la diversidad y para enfrentar la problemática de la violencia y conflictos en el aula, el trabajo en equipos interdisciplinarios, el uso de las TIC y el vínculo con las familias. Hoy tampoco había una gráfica, pasé rápidamente. Nosotros preguntamos sobre los programas, los tres programas que tienen como foco la Escuela de Aprender, que es Programa Maestros Comunitarios, Programa Educativo de Verano y Programa Maestro más Maestro. Incluso recuerdo una conversación que tuvimos con el presidente del Consejo, con el maestro Floridi, que tenía especial interés por conocer más datos y evidencias sobre el programa Maestros Comunitarios. Y con nuestra muestra de 147 casos, siempre recordemos que estamos trabajando con una muestra, si bien son de 4 departamentos, etcétera, es una muestra de 147 casos, se confirma una alta valoración positiva del programa Maestros Comunitario, aunque se constata un leve descenso con respecto a estudios anteriores. Me refiero al estudio de Mancebo, lo que estaba planteado. Mancebo 2011. 2011. Ahí está, comparado 2 años después que se hizo este relevamiento, si bien hay una alta valoración del programa Maestros Comunitarios, se constata un leve descenso. En segundo lugar, se valora positivamente el programa educativo de verano y aquí parece que hay una pista como para continuar profundizando en futuras investigaciones. El programa Maestros más Maestros como que genera cierta... todavía, no digo disconformidad, pero hay como un debate abierto en torno a si logra impactar o no positivamente en el logro de los aprendizajes en la Escuela Aprender. Así preguntamos en el cuestionario. De estos programas, que logran impactar positivamente en los aprendizajes de las Escuelas Aprender y pusimos los 3. El que tiene menos
apreciación positiva, valoración positiva es maestros más maestros. Especie de sugerencias para el diseño de políticas de formación en este campo, ¿no? Uno, ya con esto se abre el debate. Es necesario fortalecer las políticas de inserción a la docencia, o sea, las políticas que acompañan al docente en los primeros años de su etapa profesional, para estimular y reconocer el trabajo docente y la inclusión educativa en contextos pedagógicos que demandan un fuerte compromiso e identificación institucional con el modelo de las escuelas a aprender. Ahí deliberadamente dice identificación institucional porque lo vimos en los talleres de reflexión, especialmente en el de Artigas. Participamos y me tocó estar ahí, estar horas, toda una mañana, y uno podría palpar el grado de identificación institucional con el modelo, es decir, la camiseta puesta, para decirlo en términos futboleros. Lo que decimos con esta sugerencia es que debería estimularse, reconocer el trabajo docente y acompañar el trabajo docente en los primeros años de egreso. La segunda sugerencia es continuar acompañando y profundizando el proceso de inserción profesional de los maestros nobles con el objetivo de reducir la rotación y el multiempleo, lo que señalábamos al principio, que generan como efecto simultáneo la concentración en un centro y el compromiso con el proyecto, etcétera, etcétera. Lo ideal sería el contrato a 2 o 3 años. Integrar a las propuestas de formación docente espacios de desarrollo profesional que le permitan a los equipos que trabajan en escenarios de alta complejidad disponer de recursos de formación específicos, y ahí se listan, ¿no? Evaluación, investigación, dominio de las TIC y XO, y ciertas competencias afectivas, digamos, o vinculares, como formadores de subjetividades, motivación, liderazgo y relación con la familia. Un aspecto a tener en cuenta desde el diseño de políticas de formación es la problemática del uso del tiempo pedagógico para el desarrollo de las tareas docentes. Tiempo para la corrección de tareas domiciliarias y para organizar y planificar el trabajo de aula. Bueno, acá el tema de lo que ya he dicho, yo no lo repetiría, ¿no? La necesidad de revisar el modelo y los apoyos que realmente hoy en la extensión que se ha hecho del modelo y que se planifica seguir haciendo, cuál es la viabilidad y cuáles son las estrategias, ¿no? Porque claramente la expansión hace revisar el modelo y cambiarlo. Y ese aspecto parece no ser tenido en cuenta desde las políticas a la hora de ver, bueno, cuáles son los recursos con los que efectivamente el equipo de trabajo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, como mirar eso. Pero yo, como ya estamos en la hora, si les parece y están de acuerdo, abriría un espacio para el intercambio. Tenemos autoridades muy implicadas con las escuelas Aprender, tenemos investigadores, tenemos gente que puede aportar y complementar a la reflexión, así que si les parece. A mí me quedaron algunas interrogantes que me gustaría poder saber si fueron contempladas o por lo menos son esas interrogantes que toda buena investigación genera en la cabeza del que se acerca a ella, ¿no? Una fue, justo saqué la foto para no olvidarme del nombre de la tabla, una que presentaste, Eduardo, que se llama la de la relación entre los maestros y la dirección. Sí. ¿Sí? No me acuerdo bien el título de la tabla, pero que marcabas que había cierta problemática ahí. Sí. Con lo cual me llegó a pensar si creí entender que hay una especie de correlación positiva entre la edad de los maestros y la escuela Aprender, o el maestro novato y escuela Aprender, si hay alguna correlación positiva entre los directores y la escuela Aprender, es decir, si hay más novatos o expertos. Otra investigación, habría que complementarlo porque el perfil de los directores, desde el punto de vista cuantitativo, lo dejamos fuera del foco, digamos. El universo eran los maestros, pero creo que ahí hay toda una línea de investigación a complementar. Y estaría bueno preguntarse, digamos, una pregunta bien sencilla. Los directores jóvenes, los directores novatos, alguna vez lo discutimos con María Inés, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de un director novato que recién asume? O sea, llevar la teoría de nobles y expertos, de maestros, a directores. Exacto. No hay investigación sobre eso. Ahí la tiene, compa. Hay Y que hacerla. la otra, si puedo, dos en una,
Otra de las gráficas que se presentó, en el cual estaban los maestros expertos en rojo, los novatos en azul, sí, con el desarrollo de habilidades sí, y competencias, sí, que lo que me impactó fue que son dos gráficos trasladados, es decir, que aquello que desarrollaban más los expertos lo desarrollaban más los novatos, lo que desarrollaban menos los expertos también lo desarrollaban los novatos. Era la misma gráfica corrida con una variación entre 19 y 20%, sí, era lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces lo que me llevaba me nació la duda o la pregunta, si eso es específico de la Escuela Aprender, de los docentes de la Escuela Aprender, o sé que la población es muy pequeña, ¿no? 140, Sí. O es un perfil de los maestros uruguayos. No sé la respuesta. Como yo dije antes de empezar, ¿verdad? Aprendí a decir no sé. Está muy bien. Está buena la pregunta. Lo puse, aclaré al principio, son interrogantes que me surgieron por el buen trabajo. No conozco estudios de similares a este para el estudio de Mancebo, por ejemplo, no entra en ningún momento en el estudio de las competencias y habilidades. Y los relevamientos internacionales que hicimos son solo teorías sobre algún trabajo en Chile vi, pero muy liviano, digamos, en términos de población, era más cualitativo, no quiero decir que lo liviano sea cualitativo y lo pesado sea cuantitativo, capaz que ya lo di, pero estoy hablando con, en función de con quién estoy hablando, especialista en matemática y ex inspector actual, pero no tengo referencia, capaz que la compañera, que tú tenés alguna referencia de estudios nacionales que comparen la medición de capacidades y competencias a nivel de nobles y expertos y ver que si esas distancias son constantes entre unos y otros. Esa es la pregunta. Está muy buena la pregunta. No conozco el trabajo y buscamos bastante. La pregunta que me había quedado venía por ese lado, no solo en relación a las competencias, sino en general. O sea, muchas cosas que se ven como un perfil de la Escuela Aprender en este caso. Mi duda era, ¿eso es de la Escuela Aprender o es de la escuela en general? ¿Es de los maestros que están en esas escuelas o es de todos? ¿Y qué cosas, por ejemplo, bueno, el tema del bullying aparece mucho, pero aparecería del mismo modo en las escuelas comunes quizás, o quizás no lo sé? O con el tema de el acuerdo con los criterios de promoción o algunas otras cosas que quizás acá aparecen como, sí, en esto hay acuerdo porque hay problemas más importantes por el tipo de escuela y quizás a la larga, o sea, si lo miraras en todas las escuelas no hay tanto acuerdo. Son dudas que se me generaron. Y la otra en relación me pareció súper interesante esa separación, sí, de los no los expertos. Lo otro que se me generó en relación a eso es cómo funciona, por lo menos yo recuerdo en un estudio hace tiempo, que en algunas escuelas Aprender se hablaba de algo contrario a lo que encuentran ustedes, del que no hay equipo. Y que no había equipo, en realidad no eran escuelas Aprender, eran ex escuelas Aprender. Eso yo no sé cómo funciona ahora, pero con el tema de que se le pueda sacar a una escuela esta categoría, eso también genera una movilidad docente, sobre todo de los docentes que están yendo ahí por un incentivo salarial, por sobre otras cosas, digamos. Y bueno, también ver un poco en relación a eso, porque ese tema del incentivo es una de las cosas que ayuda al problema grande de llevar buenos maestros o maestros con experiencia a escuelas de población más difícil, pero a su vez al ser una cosa que no es constante puede también generar un problema en la escuela. Hasta ahí las dudas o comentarios. Me quedé como pensando en la gráfica esta donde estaban las habilidades o capacidades, ¿no? Y ver los que eran aceptadas y si tenían más o menos dificultad, me parecía que aparecía como aceptada y no tanta dificultad el trabajo en equipo, pero a su vez como aceptado y con bastante dificultad la participación en comunidades de aprendizaje, ¿no? Y me quedé como pensando cuánto del trabajo en equipo también no hay en la participación en una comunidad de aprendizaje, ¿no? Como que quizá tenían las dos caras esa capacidad y de qué manera quizás se comprendía, ¿no? Por los evaluados. Yo creo que fue bastante riesgoso la metodología optada, en el sentido de que medir mediante encuesta algo tan abstracto como una capacidad es toda una novedad. Pero creo que por lo menos muestra el bosque y puede mostrar esas posibles contradicciones también, porque poner cruces sobre conceptos que no son excluyentes, como las categorías de una variable, que sí son claramente excluyentes, puede llegar a presentar esa posibilidad, como tú bien observaste, ¿no?
Porque me parece que en lo cualitativo, y ahí viene voy a recomponerla sobre lo anterior, hizo un aporte muy valioso para clarificar ese tipo de contradicciones. Porque claro, con el tiempo de la entrevista, con el diálogo, con los talleres, los comentamos muy rápido, porque fue una experiencia como entrevista colectiva y como de espacio de reflexión colectiva, pero muy potente. Yo creo que de repente deberíamos jerarquizarlo. Si bien en el trabajo le dedicamos unas cuantas páginas a describir, tal vez habría que potenciarlo más como dispositivo, como tú decías. Estamos hablando ya de la interna. Yo lo que... Bueno hacerlo Perdón. abiertamente, ¿no? No, yo lo que agregaría a lo que tú decías es que efectivamente trabajo en equipo y comunidad de aprendizaje, si uno lo ubica en un gradiente de trabajo grupal, no están en el mismo lugar. El trabajo en equipo es mucho más operativo, las comunidades de aprendizaje requieren de otras competencias y habilidades, requieren de otro nivel de reflexión y análisis, requiere de la definición de criterios comunes que hacen que necesitan otra solidez y otra permanencia. Entonces, es más fácil lograr trabajo en equipo que comunidades de aprendizaje. Entonces, eso explica un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Cuando presentaban la gráfica de más dificultad, menos aceptación, desde lo cualitativo, ¿le pudiste encontrar alguna interpretación? Si es porque hay menos aceptación, entonces eso presenta más dificultad, o viceversa, si hay más dificultad, por eso es menos aceptación. ¿Pero en relación a qué? ¿Algunas? ¿A cuál dimensión de las cuatro? Eran cuatro, ¿no? Sí, no me acuerdo ahora. Dominio de Quizó, dominio de TIC, por ejemplo, en dominio de Quizó. Bueno, en dominio de Quizó, desde el relato, aparecían múltiples factores. Entre otros, por ejemplo, me acuerdo de uno clarito que decía que la que usaba la Quizó era la mamá, que escuchaba música con la Quizó y que llevaba al nene a la escuela escuchando la música en la XO y ella se iba con la XO. La XO no quedaba en la escuela. Un relato, por dar uno. El de la dificultad en algunos casos de cuidar, de saber cuidar la herramienta. Entonces los maestros lo que decían es que en realidad en la clase tenían muy pocos computadoras en algunos casos para poder trabajar. Entonces no es tanto el cuestionamiento al modelo Ceibal, sino a las condiciones en las que están aplicando ese modelo, donde, bueno, hay un montón de factores que de alguna forma dificultan el que lo puedan llevar a la práctica. Desde lógicas familiares que entienden que eso no es importante que el niño lo tenga en la escuela, como otras situaciones donde se rompe y a nadie le preocupa que esté rota en un rincón. Entonces, hay como un gradiente importante de situaciones, ¿no? En este proyecto está previsto tener un foro de discusión en nuestra página institucional que les vamos a hacer saber cuando lo subamos. Lo que queremos hacer es subir las conclusiones junto con el documento, pero en principio las conclusiones como disparador. Sabemos que acá, porque los conocemos, hay gente que sabe mucho de este tema, mucho más que nosotros, y nos gustaría mucho, cuando los invitemos al foro, que ustedes puedan entrar y realmente generar una reflexión colectiva, porque nos parece que es sumar visiones y reflexiones lo que nos puede ayudar a seguir consolidando la comprensión del fenómeno, que en definitiva la investigación busca eso, ¿no? Entender qué pasa y por qué. Entonces, aprovechamos para decirles de que ese foro está previsto, lo vamos a hacer en breve, que lo vamos a tener en nuestra página institucional y que les vamos a avisar a todos para que ustedes y sus colegas y todos los que quieran invitar puedan integrarse y discutir con nosotros en función de esas primeras aproximaciones de conclusión como para seguir pensando, ¿no? Así que bueno.